Senador Kenneth Puig, por la sexta circunscripción de Valparaíso, Marino, nos acompaña para hablar sobre ciberseguridad, innovación y transformación digital. Muchas gracias, senador, por acompañarnos. Muchas gracias, Bastián, y a través de usted un saludo a todos los que nos siguen en las redes. Facebook Live es una herramienta poderosísima y por eso es muy bueno poder estar, y ojalá después los que no lo pudieron ver lo vean en streaming. Muchas gracias, senador. Mire, una pregunta que quería hacerle, senador, respecto a la burocracia y lo que tiene que ver con la transformación digital, la innovación y también, ¿qué parece a usted, senador, que desde la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Chile haya caído por más de 2 años consecutivos en el ranking de innovación mundial? ¿Y qué factores crees que influye usted y qué debería hacer los privados y el Estado respecto a esto? Mira, el tema de la innovación es fundamental entender lo que es la capacidad nuestra de co-creación. Y si hay algo que tenemos que entender es si los índices han bajado, es porque hemos dejado de hacer las cosas. Entramos en una zona de confort. Y ese es el peligro de los países que tienen ingresos medios. ¿Por qué? Porque pareciera como que ya estuviera todo resuelto. Y la verdad es que todavía estamos a mitad de camino y tenemos una cantidad de problemas, por no decir desafíos gigantescos. Entonces aquí yo quiero a toda la comunidad innovadora decirle, no nos quedemos contentos con lo que han alcanzado. De hecho, no hay ningún unicornio todavía. ¿A quién le vamos a dar el premio a ser los primeros de llegar a ese estatus? Argentina ya tiene varios y así podemos empezar a analizar. Entonces, yo creo que es un fenómeno social de confort de algunos, de los que ya lograron generar un espacio, pero nos quedamos pegados. Y este tema de quedarse pegado es el desafío de los países que estamos en esta posición. Entender que podemos dar muchísimo más. Mira, uno podría decir que los innovadores son como las naranjas. Mientras uno más las aprieta, más jugo dan. O sea, tenemos que entender que ese es una parte nuestra. El Estado, por otro lado, tiene que también fomentar política pública y por eso esperamos con el nuevo ministerio que vaya también con inversión directa. Tenemos que aumentar el porcentaje de nuestro PIB que va para investigación y desarrollo, donde el Estado, si bien ha estado bajo, los privados han estado mucho más bajos. Entonces, el Estado solo no lo va a resolver. Y ahí es donde viene el desafío, las oportunidades, lo que podemos hacer. Mi apuesta es por las regiones. El talento está uniformemente distribuido. Y las regiones tenemos una oportunidad gigantesca, que es la de la elección de los nuevos gobiernos regionales, autoridades políticas que van a ser elegidas por nosotros y que nos van a dar la oportunidad de poder diseñar una política pública distinta. Hoy lo que se hace en las regiones es básicamente lo que se señala desde Santiago. ¿Qué es lo que estoy proponiendo entonces? Las estrategias regionales de innovación, las ERI, que se contrataban a alguien que las hacía, conversen políticamente con la región. Y no solo sean estrategias regionales de innovación, sino que sean de conocimiento e innovación. Nosotros tenemos que invertir en talento humano y a edad temprana. Y así además juntar lo que venía del Ministerio de Economía con lo que propone el nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, quedarnos con los últimos dos nombres y sacar estrategias regionales de conocimiento e innovación. Integración público-privada, gobierno regional con los fondos sectorizados para aquellas áreas que el nuevo gobierno empoderado quiere desarrollar, la comunidad científica trabajando para estos logros y no para los papers, porque de repente nos quedamos en solamente en la parte académica y finalmente la tercera parte, la parte industrial, económica, el sector privado que tiene que ser pujante. Generar entonces ecosistemas nuevos, esa es la propuesta. Senador, al final, ¿usted cree que pasa de presupuesto, por ley de presupuesto, por cuánto se le inyecta en materia estatal y en cuánto se le inyecta a los privados el tema de cuánto se ha invertido en innovación y la diferencia que existen con los demás países? Mira, este tema está estudiado y de hecho uno puede determinar por cada dólar que se pone en investigación y desarrollo cuánto se recupera después. Lo que pasa es que como todas las cosas tiene riesgo y el riesgo es lo que algunos no quieren quizás tener. Y por eso se habla de capital de riesgo, los venture capital, que son apuestas. Hay que entender que el Estado no está preparado para perder dinero. Y aquí viene quizás el primer problema que tenemos que resolver. El Estado tiene que entender que de repente una investigación, su resultado puede ser que no servía. O sea, mire, esto sabe que más no dio resultado. Pero ese resultado es un resultado válido. Quiere decir, no sigamos con estas líneas, cerrémoslas y sigamos investigando por otro lado. Entonces, ¿cómo gestionamos el riesgo? ¿Cómo tenemos proyectos que
podemos saber que al final no se va a lograr nada. Pero de muchos de esos proyectos fallidos, basta que uno solo saque patentes importantes y se podría recuperar todo lo que se ha invertido. Entonces, esta apuesta tiene que ser una apuesta país, tener capital de riesgo, incluso el Estado, que se pueda poner en esa condición, o sea, saber que de eso lo único resultado puede ser, mire, esto no sirve. Es un buen resultado. Pero lo que sí, y ahí es donde yo creo que está el desafío nuestro, es entender que los mecanismos de financiamiento del Estado no solo tienen que ir a desarrollar investigación básica que se queda en papers, tenemos que pasar a la investigación aplicada, al desarrollo de prototipos y al escalamiento. Y eso es madurar y generar algo valioso que dé resultados, que sirva. Y si tiene valor, obviamente, que eso, el mismo ecosistema donde nace, lo va a poder impulsar para convertirse en un producto de exportación. Si no somos capaces de poder exportar nuestro conocimiento, no vamos a tener espacio en este siglo XXI. Este es el siglo del conocimiento y la innovación. Entonces, fomentar a edad temprana la cultura, entender que los alumnos tienen que motivarse para investigar. Tenemos que cambiar también nuestra malla de talentos y destinar una parte importante a esto. Pero sabiendo que tenemos que todos importar, el Estado con más recursos, los privados, y saber también que en innovación puede que exista riesgo y que el capital no se logre la recuperación como se esperaba tan rápido. Senador, en relación con la misma línea de lo que vamos hablando nosotros respecto a la innovación, al Estado y la relación que tiene con lo privado, Estado-privado, ¿cierto? Latinoamérica en especial, bueno, Latinoamérica, Chile dentro de ellos se encuentra muy atrasado en ciberseguridad. Y justo hoy día creo, creo que ahora sí. Sí, se perdió una parte. Justo como le comentaba antes de entrar a pantalla, aquel tipo que solo se daban sus iniciales fue condenado a 61 días de pena repetida después de haber revelado toda la información respecto a Carabineros, donde se encontraban su domicilio, su familiar, información personal que básicamente vulnera un principio constitucional como el de la inviolabilidad de las comunicaciones, del hogar, o sea, la integridad física y psíquica. ¿Qué señal debería dar el gobierno, bueno, el poder ejecutivo, el poder legislativo respecto a estos ciberataques que sufren el Estado y las instituciones chilenas? Mira, este tema es muy delicado porque el mundo ha avanzado mucho en lo digital. La transformación digital es real. Chile, por ejemplo, tiene la mayor conectividad móvil a Internet. Nadie nos gana en América del Sur, pero tenemos riesgos grandes y esos riesgos son los que tenemos que mitigar. Entonces ahí aparece la ciberseguridad como una cultura que tiene que tener disciplina, tiene que tener hábitos. La higiene digital, por ejemplo, un hábito esencial a edad temprana. Pero también tiene que tener los mecanismos para poder contener, controlar, sancionar, perseguir y condenar a los que cometen delitos o crímenes. Es por eso que nuestra ley de delitos informáticos quedó obsoleta. La ley es del año 93, o sea, un año después que Chile se conectó a Internet. No había nada todavía. No teníamos la nube, no teníamos las redes sociales, no teníamos todo conectado. Hoy está todo conectado. ¿Qué es lo que se hizo entonces? El gobierno ingresó un proyecto de ley para modernizar, actualizar la ley de delitos informáticos, donde lo más importante es incorporar toda la convención, el convenio de Budapest, que es básicamente la norma europea para perseguir el cibercrimen transnacional, perseguir a los delincuentes por todo el mundo. Y sube, tipifica bien las penas y sube. Entonces, este ejemplo que tú pones de los 61 días de pena remitida es muy bueno para explicar. En la nueva ley, yo espero, se está en estos momentos viendo en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, con la nueva ley la pena sería mínimo 541 días y hasta 5 años de cárcel. O sea, es una pena muy dura para precisamente disuadir a las personas que han extraído información o que facilitan la distribución de información que fue extraída de forma ilegal. ¿Para proteger qué? Lo que tú has dicho muy bien, un derecho que está en la Constitución, el artículo 19, que es el mismo que el que te garantiza la vida. Ese artículo dice en su separación 4 la protección de los datos personales. Entonces tenemos que proteger los datos de las personas y más si estos datos son sensibles. Por ejemplo, de la gente que trabaja en el sistema de salud público, las enfermedades que tiene una persona o la gente que son de las fuerzas de orden y seguridad.
no se les puede exponer a ellos públicamente de la forma que se hizo. Entonces, por un lado, decir, mire, la ley antigua no sirve, la mejor demostración es esta. Lo segundo, existe una mejor ley y por eso yo espero que avance y tengamos nuevo esa ley, pero más importante, necesitamos una cultura nueva. Y es por eso que otra ley, la 21.113, habla del Mes Nacional de la Ciberseguridad, que parte ahora, en unas pocas semanas más, el día 1 de octubre. Por un mes, Chile tiene lo mismo que tiene Europa, un mes dedicado a la difusión de la ciberseguridad, no solo para hacer difusión, sino que también para hacer ejercicios nacionales. Tenemos que entrenarnos para enfrentar todo el cibercrimen, los ciberataques, los ciberdelincuentes, los ciberactivistas, toda esta gente que quiere que no tengamos un uso pacífico ni seguro del ciberespacio, hay que enfrentarlo y para eso tenemos que prepararnos. Perfecto, senador, me parece muy bien. Espero que se le dé tramitación a estas leyes rápidamente. Es un tema súper importante ahora, con todo lo que está pasando y todo lo que puede pasar posteriormente. Uno no tiene una bolita de cristal, ¿cierto?, para saber qué es lo que va a pasar realmente en el futuro, en Chile, sobre todo con el tema del plebiscito y todo lo que viene en el futuro. Ahora, senador, yo creo que usted vio la encuesta que salió Cadem ayer, donde los chilenos decían que querían parecerse a Nueva Zelanda, Australia, Suecia, pero querían una socialdemocracia. En ese sentido, usted sabe que hay un ranking que hace el Banco Mundial respecto a los países donde es más fácil realizar negocios. En Chile normalmente se señala que es fácil realizar negocios, pero los países donde los chilenos aspiran a ser como un ejemplo, es muy fácil realizar negocios. Entre esos países, por ejemplo, los mismos que señalaron ellos en la encuesta, como Suecia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, o Estonia, por ejemplo, donde se ha avanzado mucho en innovación digital estatal, ¿cierto? Donde se han reducido ministerios, se han creado plataformas digitales, donde, por ejemplo, en Estonia, y bueno, el director ejecutivo de la fundación estuvo ahí, los únicos trámites presenciales que se realizan son el de comprar una propiedad y el de casarse. Chile ha hecho, y me consta, ha hecho un avance notable en este sentido con, por ejemplo, el Poder Judicial, con la Oficina Judicial Virtual, que ha facilitado bastante el trabajo de los abogados en ese sentido, pero basta, o sea, con eso no basta y Chile debe seguir avanzando en transformación digital. ¿Cuáles son sus propuestas o qué es lo que espera usted del Estado chileno en el futuro? Mira, el tema del Estado chileno, que estamos a mitad de camino. Tenemos una ley que se aprobó unos meses atrás, que es la ley 21.180, que habla de la transformación digital del Estado. El Estado tiene, una vez que se publica el reglamento, 5 años para efectuar esta transformación digital. Hoy el Estado tiene hay un término medio europeo, se habla de la balcanización, o tiene un archipiélago de datos. ¿Por qué? Porque no conversan los datos ni siquiera dentro de un mismo ministerio. No lo pudo ver en el Ministerio de Salud, en divisiones que manejan información distinta y que se tienen que tener protocolos entre uno y otro para intercambiarlo. Entonces aquí viene el primer problema. Desde la Comisión de Desafío del Futuro en el Senado yo me he propuesto avanzar en el primer tema, que es el de la interoperabilidad. La interoperabilidad es un concepto amplio que va desde lo básico, lo técnico, hasta lo legal. Son varias capas. Interoperabilidad técnica, la semántica, los diferentes lenguajes, la organizacional y finalmente la legal. Pero tiene que ser con una gobernanza, y en Chile eso no lo tenemos con ninguna gobernanza, y en la práctica se han hecho varios esfuerzos muy limitados donde hemos podido conectar, pero no interoperar. Interoperar es mucho más allá de traspasar un dato. El dato primero tiene que ser traspasado de forma segura, y para eso necesitamos unir la Internet con la criptografía, o sea, blockchain. Tú has puesto el ejemplo de Estonia. Yo presido el grupo interparlamentario Chile-Estonia, y por eso le pedí al presidente Piñera que invitara a la presidenta de Estonia en visita oficial. La tuvimos en el mes de enero en Chile, firmamos convenios muy importantes, uno de ellos el de ciberseguridad. Pero Estonia y Finlandia regalan al mundo, la plataforma de interoperabilidad que desarrollaron. Se llama X-Road, lo pueden bajar de GitHub, y X-Road permite generar esto no solo dentro de un estado, sino que entre estados, es transfronteriza. Resuelve entonces un problema que es no menor. La interoperabilidad técnica es la que permite darle certeza jurídica, y este es un término que a los abogados les gusta mucho, certeza jurídica a los actos digitales del Estado, de las personas naturales y jurídicas, y también de los dispositivos, todo lo que se conecta a IoT. ¿Por qué? Porque permite la trazabilidad, saber exactamente dónde estuvo el dato, quién accedió, y la integridad, que nadie cambie la información.
Entonces, con eso, ¿qué generamos? Confianza digital. Chile se quedó atrás, definitivamente. Aquí hay países ya en América que tienen estas plataformas de Estonia, el caso de El Salvador, el caso de Colombia lo acaba de adoptar, la provincia de Neuquén en Argentina. Entonces, hay que entender que soluciones hay, pero el tema es cómo las empleamos para poder usarlas. ¿Qué es lo que tiene Chile? Eso sí, que no tiene el resto, y lo tenemos, ojo, con Nueva Zelanda. Mira, las personas no conocen Nueva Zelanda, yo he tenido bastante contacto con ellos, de hecho hoy día estuve hablando con una chilena que reside en Nueva Zelanda después de que salió esto de la encuesta CADEM, y en realidad hay que entender el modelo completo, o sea, Nueva Zelanda es un país que supo entender muy bien las oportunidades que tenía en el mundo. Siendo muy pequeñitos, son capaces de, por ejemplo, controlar el mercado de la leche del mundo, y son muy fuertes en temas apícolas, o sea, las cosas que ellos han decidido hacer lo han hecho bien. En los temas educacionales es un referente. Pero cosa curiosa, en Nueva Zelanda todos pagan impuestos, todos pagan, porque así el Estado sabe quiénes son los que no están teniendo ingresos y así los puede ayudar. O sea, los datos, la capacidad de manejo de los datos les ayuda. Segundo, tiene un sistema migratorio regulado y controlado. No cualquiera puede llegar. ¿Y por qué? Porque también hay un espacio limitado. Bueno, una isla es un espacio limitado físico, nosotros tenemos control migratorio en Rapa Nui y Le Pascua también, pero ellos lo han tomado porque tienen que cuidar. ¿Para qué? Para evitar generar altas expectativas en personas que pueden buscar ese sueño, porque si quieren ser neozelandeses aquí en Chile, bueno, querrían también irse todos a Nueva Zelanda, pero no los van a recibir. Entonces, Chile también tiene que tener políticas migratorias muy claras y muy precisas. ¿Qué es lo que tiene Nueva Zelanda que a mí me gusta mucho? Tienen un sistema de arquitectura integrado de datos y los datos están disponibles para política pública, pero los datos no los puede revisar cualquiera. Solo hay alrededor de 600 científicos de datos de todas las universidades que pueden entrar en laboratorios especiales de datos donde está toda la data pública y así ellos cruzar información y proponer políticas públicas novedosas, pero preservando siempre la protección de los datos personales. Anonimizan la información, no pueden entrar con nada, no pueden sacar los datos, no lo pueden filtrar. Aquí en Chile filtramos todo, hasta nos damos el lujo de publicar el padrón electoral con todos los millones de RUT, con todos los millones de direcciones y con todas las identificaciones. O sea, no tenemos conciencia del valor de la información, no tenemos respeto a algo que es propiedad privada, que es los datos personales. Y ojo, el Estado no es dueño de los datos, los titulares, los dueños de los datos son las personas. Entonces, ese cambio cultural es el que tenemos que hacer para entender. Y si lo entendemos bien y adoptamos las normas internacionales, por eso estamos también avanzando en una nueva ley de protección de datos personales, que va a crear una agencia que va a poder multar a aquellos que filtren los datos y que nos permita tener consentimiento, vale decir, autorización, para que un tercero pueda usar los datos para un fin específico, no para cualquier cosa. Si eso lo hacemos bien, vamos a decir que estamos en condiciones de seguir creciendo digitalmente, porque ahora estamos avanzando en conexiones digitales, cables de fibra óptica, incluso tratados comerciales, firmamos el DEPA, el Acuerdo de las Economías Digitales, con Nueva Zelanda y Singapur, dos potencias digitales. O sea, Chile va avanzado en eso, pero no hemos avanzado en temas básicos. Mejor ley de protección de datos personales, una nueva ley que persiga el delito informático, una ley marco de ciberseguridad. Ahí está nuestro desafío, lograr mejorar todo nuestro marco regulatorio para que así todos los innovadores puedan usar al máximo las capacidades digitales del país. Y obviamente los ejemplos de Estonia, muy buenos. Lo que sí te debo decir que producto de la pandemia ya eliminaron la necesidad de estar presente para la venta de propiedades. Eso es lo que me explicó la gente de Estonia la semana pasada, que tuvimos, solamente existen dos Senador, casarse y divorciarse. Dime, Bastián. senador, sí. En ese sentido, mire, yo quería hacerle dos preguntas y que sé que tienen relación en sí. Los países como Nueva Zelanda, Dinamarca, y todos los que hemos mencionado están dentro de los top 10 de libertad económica. ¿Qué relación, según usted, según su criterio, tiene la libertad económica con la innovación, la transformación digital y todo lo que tenga que ver con ciber? Me quedo con la parte que ya has por lo menos expuesto, y en lo personal,
Creo que efectivamente la libertad económica es la que permite el mayor grado de libertad de creación de las personas. Las personas que son libres, que tienen sistemas libres, su capacidad de imaginación va a llegar hasta los límites. Todos los que son controlados, y especialmente de economía centralizada, finalmente las personas no tienen ningún incentivo. Y ese, que es el motor interno que tienen las personas, es el que no se les permite desarrollar. Yo por eso propongo, y esa es quizás una reflexión profunda, que si realmente queremos tener un sitial en el mundo de la innovación, tenemos que adoptar grados de libertad económica lo más grande posible, pero entendiendo que también tiene que haber una contraprestación a esa libertad económica que se da. Y esto básicamente es vía los impuestos. Los impuestos son los que permiten después reducir toda desigualdad o diferencia, porque lo que no vamos a poder cambiar son los talentos de las personas. Las personas nacen, tienen sus talentos, y esos talentos son los que les permite innovar y crecer. Obviamente van a haber algunos pocos que van a ser muy, muy talentosísimos y que puede que lleguen a tener unicornio. Hay otros que van a estar en la media de la capacidad de innovación. Y también hay algunos que no van a tener capacidad de innovar y no van a poder crear. Entonces, aquí es cómo balanceamos el sistema para permitirle en justicia dar a cada uno lo que merece. Y eso es una reflexión profunda de los sistemas, de qué país queremos construir, cómo podemos aportar los que tienen conocimiento al desarrollo, a la innovación, y cómo el Estado es capaz de recoger, recaudar impuestos y así permitirle al resto, al que no tuvo esa oportunidad, de poder tener algo similar, acceso o cobertura la que sea necesaria. ¿Escucha? Ahí Senador, sí, ¿me escucha? sí, te escucho perfecto. Ahora sí, Ahora sí, ya espero que haya salido por lo menos. BTR, usted sabe. Sí, estamos conectados a la misma señal. Quería hacer una pregunta al avance que se está haciendo respecto a la notaría y leía una columna muy buena que se llamaba Firmó ante mí. Uno cuando va a la notaría como persona o como abogado, incluso en el ejercicio de la profesión, se da cuenta que uno nunca va al notario, uno nunca firma ante él y normalmente los aranceles que se cobran son bastante abusivos. ¿Qué me podría decir respecto a la innovación ante los ministros de fe en este caso? Bueno, este es un tema que ya está siendo abordado, porque el tercero confiable, cuando existen transacciones seguras, confianza digital, ya no es necesario que sea una persona, es la transacción. Entonces aquí viene un proceso de adaptación en que las notarías van a tener que, de alguna manera, adaptarse a esto. Y es parte de las transiciones. Tal como existieron industrias que dejaron de existir, van a haber profesiones, van a haber oficios, van a haber actividades que también van a ser transformadas, pero van a aparecer nuevas alternativas, nuevos empleos, nuevas profesiones. Este es un tema en evolución y yo por eso invito y específicamente felicito a las notarías. Hay una en el centro de Santiago, no decir el nombre, a cargo de una mujer, se ha preocupado de generar al menos todos los procesos de transformación digital interno. Y obviamente eso ha generado en el resto de los colegas, claro, algo de preocupación, pero estamos todos en riesgo. Todas las profesiones hoy en día podrían llegar en algún minuto a ser reemplazadas incluso por inteligencias artificiales. Entonces, este tema de la fe pública, la fe se tiene que mantener, existen trámites en que hay que estar presencialmente, hay países que son los mínimos, pero si es presencial, es real, es tal como tú lo estás diciendo, de esa manera, y que esa persona lo certifique. Pero muchas de las otras cosas se van a poder hacer de manera digital, con transacciones seguras, con confianza digital. Esa es parte del proceso de transformación digital del Estado. El Estado va a impulsar esto y también va a permitirle. Yo por eso también he propuesto una reforma constitucional, que sea el derecho de los ciudadanos a relacionarse digitalmente con el Estado. O sea, no me pida que haya presencialmente, que haga una tremenda fila para que además me traten mal porque la persona no tiene todas las competencias que tiene que tener.
Mejor resuélvamelo, usted tiene todos mis datos y no me vuelva a pedir el dato de nuevo si usted ya lo tiene. Si ya lo entregué una vez, principio One Soul, que se ocupa en muchos países, no me lo vuelva a pedir. Y usted deme servicio. Y ahí cambia el gobierno y pasa a ser un government as a service, o sea, el gobierno provee el servicio. El gobierno sabe qué necesita el ciudadano y el gobierno se acerca digitalmente al ciudadano para informarle todo lo que tiene. Y no al revés, las personas tratando de ver si califican o no para algo en forma desesperada. Es un cambio cultural que tiene que ocurrir en el gobierno, tiene que ocurrir con los ministros de fe, y tiene que ocurrir en el sistema privado también. Todos vamos a ser transformados. Los niños que hoy están ingresando a estudiar en primero básico lo hicieron por computador, no estuvieron presenciales, o sea, su noción de las clases no es la clase presencial. Iba a ser muy difícil sacarle eso a estos niños. Ellos, además, van a ser expuestos a un proceso de transformación tan grande que, aunque uno les preguntara qué les gustaría hacer ahora, esa profesión no existe. La mitad de las profesiones de los que esos niños podrían tener aún no ha sido inventada. Porque eso es lo que va a pasar en 12 años más cuando ellos estén saliendo, que van a tener nuevas profesiones, van a haber nuevos oficios. Tenemos que prepararnos mentalmente. La transformación digital entonces es una transformación de personas. Tenemos que cambiar el formateo de nuestro disco duro y nuestro sistema operativo interno, el cómo tomamos decisiones. Hoy muchas decisiones las tomamos por la guata, tenemos que tomarlo basado en data. O sea, tenemos que ser más reflexivos, usar la información y en base a eso decidir mejor. Cambio tremendo que vamos a ver. Por eso los innovadores tienen que tener habilidades del siglo XXI, habilidades digitales. Aunque quieran innovar en música, van a darse cuenta que también, o en fotografía, o en cualquier área, la habilidad digital del siglo XXI va a tener un común denominador. Transformación digital con ciberseguridad, porque nunca van separadas las dos. Senador, usted habló de tomar decisiones con la guata, de eso quería hablarle. Hace un tiempo el exministro Mañalich señaló, o bueno, intentó prohibir lo que nació de la innovación de la creatividad humana, que fue estos cigarrillos electrónicos, lo que se denomina el vapeo. Sin ninguna prueba científica o una regla general que señalara que, por ejemplo, esto era nocivo para la salud, a diferencia del tabaco, que sí se sabe que es nocivo para la salud. ¿En qué sentido usted cree que la decisión del ministro fue acertada o que hay que estudiar más el tema? ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Mira, en general, temas de esta naturaleza, de salud pública, yo estudié, yo me formé también profesionalmente en temas de gestión de instituciones de salud y fui director de un hospital. Tenía 1.600 personas trabajando en el hospital, 420 médicos. O sea, este tema de la salud lo conozco porque he estado metido adentro y he visto. Y efectivamente el tabaco genera, ya lo vemos, daños irreparables y una mortandad muy grande. Entonces es lógico que haya existido toda una campaña que hoy ha ido además por el lado que corresponde, que es el lado de la vida saludable, del vivir bien, vivir mejor y vivir más. Vamos a vivir más, pero tenemos que vivir mejor. Y este es un tema de estilos de vida. Los estilos de vida tienen que ir con muchos elementos, no es solamente, acuérdate que la salud no es es el completo estado de bienestar de la persona, no es solo la ausencia de enfermedad. Entonces significa vivir menos estresado, vivir bien alimentado, vivir haciendo buen deporte. Todos estos elementos hacen que tú no tengas que hacer gastos gigantescos después en salud. El tabaco está resuelto, hay suficiente información, y todos estos otros temas nuevos que vayan apareciendo, sea ahora el cigarrillo electrónico o lo que venga, obviamente se requiere de suficiente información. Pero lo que sí tenemos que entender es que en política pública tú tienes que lograr generar los efectos antes de que ocurran. El mejor quizá es lo que ha ocurrido en la alimentación. En la alimentación, cuando se le agrega a las harinas, productos especiales o al agua se le agrega flúor, otro elemento, hace que finalmente las personas tengan mejor salud mental, que tengan mejores comportamientos, se generan efectos realmente buenos. Ese es nuestro desafío hoy en día, entender nuestra sociedad, entender que además somos distintos, no nos sirve un modelo europeo en un país que tiene otro comportamiento, otros hábitos, otros climas, otra forma de alimentarse. Entonces ahí necesitamos, y volviendo a donde partimos, más investigación. Tenemos que tener investigación propia. Y tenemos que tener capacidad de tomar nuestras decisiones basadas en nuestras investigaciones y saber si efectivamente se comprueba lo que se está diciendo. Por lo pronto, la advertencia está en los riesgos potenciales que podría tener. Del grado, de la naturaleza, de la fórmula, habrá que verlo, como todas las cosas en la vida. Lo que sí uno puede ser taxativo,
son en aquellas situaciones que ya existe suficientes estudios de cohorte. Un estudio de cohorte es aquel que se va haciendo en toda una vida, con todo un grupo de personas que va siendo sometido. Entonces, cuando uno ya tiene esos estudios de cohorte, uno dice, ya, esto es definitivo, esto es así. Obviamente esto está partiendo, requiere mayor investigación, y por lo pronto se está empleando una mezcla que tú dirías entre esto es guata o es data, no hay suficiente data o hay mucha guata, puede estar entre medio, pero probablemente ese entre medio sea un poquito mejor que cualquiera de las dos situaciones, entendiendo que obviamente como está en progreso, falta mucho más investigación, que tendrá que aclarar, que tendrá que ver, y los estudios de cohorte, el tiempo, que pasen generaciones para saber si efectivamente esos efectos fueron los que se señalaban o no. Una cosa es la predicción, la simulación, generación de modelos, y lo otro es lo que ocurrió realmente, lo que efectivamente pasa. Entonces, podemos hacer ahora estudios, tener algunos casos, algunas muestras, y se pueden hacer algunas proyecciones, pero no necesariamente quiere decir que se van a cumplir de cualquiera de las condiciones, o sea, que sea igual a como decía el modelo, inferior, en realidad no producía, o sabe que incluso mucho más grave lo que el modelo tenía. Pero, ¿dónde está? Y aquí con esto de cerrar, esto es política pública 2.0, que es lo que yo he sostenido. Necesitamos legislar en el Congreso con más data, con más evidencia, con más hechos, con gente profesionalizada. Y este es el desafío de los parlamentarios. Si no llegan con los conocimientos, deben asesorarse con equipos de trabajo que tengan esas competencias, porque si no caemos en el discurso populista de lo que creemos que es bueno para las personas, porque las personas así lo dicen, y no lo que corresponde hacer, que es generar buenas políticas públicas de calidad, precisas, certeras, que sirvan y que permitan a todos vivir mejor, porque fíjate que la ley está hecha no para hacerle la vida imposible a las personas, está para hacerles mejor la vida, pero algunas veces quedan tan mal que generalmente produce el efecto inverso. Entonces esa es la reflexión profunda. Revisemos lo que estamos haciendo, tomemos mejores decisiones basadas en evidencia, en data, más data y menos guata. Esperamos, José Alberto. Sí, ahí se conectó de nuevo Bastián. Ahí volví. Ni un problema, seguimos, Bastián. Seguimos. Senador, bueno, hace un tiempo, poco tiempo, se grabaron las plataformas digitales con impuestos. ¿Qué efecto, relación cree usted que tiene esto de grabar con impuestos, la innovación, de tratar de obtener una tajada por parte del Estado para efectos de frenar un poco la innovación? ¿Y cuál sería lo ideal? Que si se cobra impuesto, esto se reinvierta en innovación, porque normalmente hemos visto que los últimos años, con las reformas tributarias que se han realizado en el gobierno anterior, lo único que hizo fue crecer el sector público, pero como podríamos señalar como una empresa que entrega empleo básicamente y no invierte nuevamente en innovación. ¿Qué opinión podría dar usted respecto a aquello? Mira, este es un temazo, el de los impuestos digitales. Lo estuvimos analizando el año pasado con la OCDE. Y acuérdate que Chile fue miembro, presidió la PEC y teníamos uno de los talleres, todos los Digital Trade Policy, o sea, todas las políticas de comercio internacional. Y ahí viene el tema que hoy en el mundo, lo que antes eran las compañías petroleras, las 5 empresas más grandes del mundo eran compañías petroleras, hoy son empresas que trafican con datos. Hoy hay empresas que no tienen ningún activo, vehículos, por ejemplo, y mueven millones de personas, o empresas que no tienen ni un hotel y ninguna casa y mueven millones de gente que se está alojando. O sea, cambió. Pero ¿qué genera? Y ahí viene el problema. Lo primero que está generando son empleos precarios. ¿Y por qué? Porque las personas, como son colaboradores, socios, extrañas figuras en algunas aplicaciones, bueno, termina la aplicación siendo el jefe y el jefe lo puede despedir en cualquier minuto. O sea, precariedad laboral no es lo que queremos. ¿Qué queremos? Sí, que la gente pueda participar de la economía digital, que pueda contribuir, pero que se respete primero a la persona. O sea, lo primero es cómo cuidamos a los colaboradores que están trabajando con las aplicaciones. Primer punto a discutir, y eso tenemos que reflexionar y verlo bien, porque si las personas no tienen contratos formales, no hay de por medio un ahorro previsional, después no vamos a poder tener pensión. Si no hay un aporte para salud, no vamos a tener sistema de salud solidario. Entonces empieza a corroerse el sistema. Lo segundo, las empresas internacionales, las más grandes, están generando ganancias gigantescas y más ahora. Bueno, ¿y qué queda en el país? Sí, el país también produjo parte de esa riqueza.
Entonces, los países están buscando diferentes alternativas. Chile optó por una, que hubo un acuerdo político, porque aquí lo importante es un acuerdo político, porque no nos podemos quedar sin recursos para llegar a los que lo necesitan. Y nuevamente, los impuestos tienen que ir de los que tienen capacidades para entregarle a los que no tienen las capacidades para. Y tomemos el caso de Netflix. Y probablemente los impuestos que se recaudan por Netflix van a ir a permitir conectar a gente que ni siquiera puede ver Netflix. O sea, darle la posibilidad que tengan acceso a Internet y que pueden tener lo mismo, pero no quizás las velocidades tan altas que tiene la otra persona. No genera, y aquí viene el punto, cuando todos usan el mismo sistema, no genera distorsión. O sea, si en todos los lugares del mundo existen impuestos digitales, le da lo mismo al innovador, porque ley pareja no es dura, va a estar en todos lados. ¿Dónde viene el problema más grande ahora? Es la automatización avanzada. ¿Y por qué? Porque personas van a ser reemplazadas por robots. Y al final, ¿quién paga impuestos para que el sistema funcione? O sea, en el sistema actual, cuando decimos, mira, tenemos que ser solidarios y aportar, bueno, si al final no hay personas trabajando en la empresa y hay robots, ¿y de dónde saco los recursos para ser solidario financiar? ¿Quién va a pagar impuestos? Entonces tenemos que entender que este es un fenómeno de transición, que estamos pasando de economías digitalizadas y digitales. Digitalizadas en el sentido que cosas que hacían las personas, las hacen las máquinas o las aplicaciones, y los productos y servicios hoy todos se pueden llevar a canales digitales. Y todo esto tiene que permitir balancear las cuentas fiscales. Los estados obviamente van a tener que adaptarse, reducirse o cambiar las funciones de las personas para hacer otras cosas. Y así generar un balance, un neteo, y permitir siempre, y ahí viene por qué yo creo en los sistemas de economías libres, en darle la mayor grado de libertad posible a las personas que puedan crear, pero entender que también hay una parte que hay que pagarla. O sea, dentro del sistema que estamos hablando, esa contribución tiene que existir, porque si no, volveríamos nuevamente a llegar al individualismo extremo y puro, pero ninguna persona es capaz de darse servicios públicos. Por ejemplo, tiene que financiar esa capacidad de servicios públicos. Podemos discutir el tamaño del Estado y qué servicios públicos tiene que garantizar y entregar el Estado, pero siempre va a haber algo. Entonces, no podemos llegar al nivel de un grado de libertad económica tal de que solamente la persona se preocupe de ella y de nada más. Ese es el dilema que hoy está en todo el mundo, no es una cosa solo de Chile, y por eso esto de los impuestos digitales, que es nuevo, también tenemos que ser capaces de entenderlo, ajustarlo, adaptarlo, y tal como tú dices, los fines, o sea, lo que se recaudó, ¿a quién fue? ¿Quién realmente está recibiendo esos impuestos? Y eso es data, y se puede saber perfectamente. Entonces, tenemos que mejorar nuestros sistemas de información, capturar más data y ser capaces de procesar, probablemente hasta con inteligencias artificiales, y dar mejores respuestas a las personas, y también verificar si las políticas públicas se están cumpliendo o no. Hoy las políticas públicas sin data se hacen al grueso nomás, o sea, esto le va a servir al 80% de la gente. Bueno, hay un 20% que no le sirvió. Con la capacidad digital que hoy existe, análisis de data y todo, podemos dar soluciones incluso personalizadas para que el 100% de las personas queden cubiertas y no solamente los que creíamos que con una política para todos iba a servir. Senador, muchas gracias. Como dicen por ahí, José Alberto, un crack, el senador está señalando. Se sabe que, bueno, se entiende y entendemos que es muy instruido en la materia, o en la materia del futuro en este caso. Le queremos agradecer por haber estado con nosotros. Espero que en el futuro podamos vernos presencialmente, poder hacer un evento de Somos Innovación Chile con Ciudadano Austral, donde pueda compartir. Parece que se le cortó. No Pero te bueno, preocupes. me sumo a las palabras de Bastián, de verdad que muy, muy bueno todo, muy encantado la verdad con todo el contenido que se ha podido compartir y da gusto además saber que efectivamente hay personas dentro del ámbito pues de la opinión pública, entre muchísimas otras cosas, que siguen ideales como los que nosotros promovemos en este espacio tan bueno que es Ciudadano Austral. Bueno, yo los felicito por lo que están haciendo. La innovación es el motor del crecimiento, permite el desarrollo, y el desarrollo hace que las personas puedan tener mejor calidad de vida. Tenemos que entonces apostar a lograr que se generen empleos estables, bien remunerados. Y para eso, buenos ecosistemas, y confiar en esto. Ustedes son más que soñadores, ustedes son los que hacen realidad los sueños. Entonces, solo para terminar, felicitaciones, Ciudadano Austral, la innovación es fundamental.
soñad y os quedaréis cortos. O sea, todo lo que ustedes sueñen, olvídense, van a superarlo con creces. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, salir de la zona de confort y entender que ahora, después de la pandemia, tenemos una oportunidad. ¿Por qué? Porque todo lo que habíamos alcanzado quedó en cero. O sea, tenemos que volver a reconstruir todo y salir adelante. Les agradezco mucho la oportunidad, los mejores deseos, cuenten conmigo y los felicito por lo que están haciendo. Muchas gracias, Bastián, muchas gracias, José Alberto, y que tengan todos los que nos siguieron hoy una muy buena noche, excelente semana y seguimos en contacto.